Durante décadas, el nombre Frederick Charles Krueger ha infundido miedo en los corazones de los cinéfilos. Conocido como el icónico villano de terror, Freddy Krueger, su historia se ha arraigado en la cultura popular. Pero, ¿y si hay más en esta figura aterradora de lo que parece? La historia de Freddy Krueger comienza en la ciudad ficticia de Springwood. Una comunidad tranquila, el oscuro secreto de Springwood yace en su pasado, específicamente con los padres de sus hijos. Años antes, un grupo de padres descubrió que sus hijos estaban siendo brutalmente asesinados mientras dormían. Desesperados por proteger a sus hijos, los padres tomaron el asunto en sus propias manos, y formaron una turba de linchamientos para exigir su propia justicia. Frederick Charles Krueger, trabajador de mantenimiento de la central eléctrica local, fue acusado de estos crímenes atroces. Sin un juicio justo ni ninguna prueba concreta, la turba tomó el asunto en sus propias manos y quemó vivo a Krueger, buscando venganza por sus hijos. Pocos sabían que sus acciones tendrían consecuencias imprevistas. En la muerte, el espíritu de Krueger no encontró descanso. En cambio, se convirtió en algo mucho más siniestro, una entidad vengativa y malévola que podía invadir los sueños de los residentes de la ciudad. En el ámbito de los sueños, Freddy Krueger se convirtió en materia de pesadillas. Con su sombrero de fieltro desgastado, suéter a rayas y guante afilado, atormentó a los niños de Springwood, buscando venganza por la injusticia que le cometieron. Los hijos de Springwood quedaron atrapados en un ciclo horripilante, donde el sueño significaba una muerte segura a manos de Freddy Krueger. Intentaron todo para mantenerse despiertos, desde cafeína hasta medicamentos recetados, pero nada pudo protegerlos realmente de las garras de su torturador. No fue hasta que Nancy Thompson, una adolescente ingeniosa y decidida, descubrió la verdadera naturaleza de Freddy y cómo defenderse. Nancy se negó a ser una víctima, y encontró formas de sacar a Freddy del mundo de los sueños hacia el real, donde podría resultar herido. Con cada confrontación, Nancy arremetió contra el poder de Freddy, culminando en un enfrentamiento final en el que aparentemente lo derrotó. Pero como ocurre con cualquier historia de terror, el mal nunca muere realmente. Con el paso de los años, Freddy Krueger regresaría, ansioso por continuar su reinado de terror. Y con cada nueva entrega de la franquicia Nightmare on Elm Street, la mitología del personaje solo se volvió más compleja. La historia de Freddy Krueger es una advertencia que nos muestra los peligros de la injusticia y las consecuencias de una venganza desenfrenada. También nos recuerda que el mal puede manifestarse de las maneras más inesperadas, acechando en las sombras de nuestros sueños. Pero, ¿qué pasa con la historia nunca contada? ¿Qué pasa con la perspectiva del propio Frederick Charles Krueger? Para comprender realmente al hombre detrás del monstruo, debemos profundizar en su pasado. Frederick Charles Krueger fue una vez un niño, como cualquier otro. Nacido en una familia problemática, enfrentó negligencia y abuso desde una edad temprana. Al crecer en un ambiente disfuncional, el camino de Freddy se estableció en una trayectoria oscura. A medida que crecía, la fascinación de Freddy por el dolor y el sufrimiento se hizo evidente. Descubrió una sensación de poder y control al infligir daño a otros, ya sea mediante bromas crueles o actos de violencia. Los retorcidos deseos de Freddy finalmente lo llevaron a una carrera como trabajador de mantenimiento en la planta de energía de Springwood. Fue aquí donde encontraría una salida para sus oscuras fantasías, utilizando la sala de calderas como su patio de recreo personal. La sala de calderas se convirtió en un lugar de terror, donde Freddy perfeccionó sus habilidades y planeó sus actos de venganza. Fue en este entorno infernal donde encontró consuelo, un lugar donde sus demonios internos podían prosperar. La transformación de Frederick Charles Krueger a Freddy Krueger fue completa. Se convirtió en una encarnación del dolor, el miedo y la venganza. La psique retorcida de Freddy y su deseo de control lo llevaron a convertirse en la pesadilla que conocemos hoy. Esta historia de fondo no contada arroja una nueva luz sobre el personaje de Freddy Krueger. Si bien sus acciones son imperdonables, comprender las experiencias y circunstancias que lo moldearon nos permite ver la naturaleza compleja del mal, y la oscuridad que reside dentro de todos nosotros. Mientras reflexionamos sobre la historia de Freddy Krueger, no olvidemos las víctimas que dejó a su paso. Los hijos de Springwood, tanto su presa como su legado, llevarán para siempre las cicatrices de sus encuentros con el hombre de la pesadilla. La historia de Frederick Charles Krueger nos recuerda el poder de nuestras acciones y las consecuencias que pueden tener. Sirve como un escalofriante recordatorio de que incluso en el ámbito de los sueños, el pasado nunca podrá escaparse por completo. Entonces, la próxima vez que veas una película de Nightmare on Elm Street o escuches susurros de Freddy Krueger, recuerda que detrás de la máscara de esta icónica figura de terror se esconde una historia nunca contada del todo. A medida que el legado de Freddy Krueger continuó evolucionando, también lo hicieron sus métodos de terror. Cada película de Nightmare on Elm Street introdujo nuevas pesadillas que los personajes debían enfrentar, superando los límites de la imaginación y el terror. En A Nightmare on Elm Street 3, Dream Warriors, un grupo de adolescentes con habilidades oníricas especiales se reunieron para luchar contra Freddy. Sus poderes únicos les permitieron luchar contra su reinado de terror, trayendo un rayo de esperanza a la ciudad de Springwood, plagada de pesadillas. A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master introdujo el concepto de manipulación de sueños, ya que Freddy usó los sueños de sus víctimas para manipularlas y atormentarlas.
Al explotar sus miedos y debilidades, ganó más poder, continuando con su juego sádico. En A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child, la historia de fondo de Freddy se exploró más a fondo a medida que nos enteramos de su propia madre, Amanda Krueger. Amanda, una monja que fue encerrada accidentalmente dentro del mismo asilo donde trabajaba como voluntaria, fue atacada y violada por los reclusos, lo que llevó a la concepción de Freddy. Este vistazo a los orígenes de Freddy arrojó luz sobre los trágicos acontecimientos que lo moldearon, alimentando su sed de venganza. También dio lugar a la idea del hijo soñado de Freddy, una continuación de su malvado linaje. Freddy's Dead, The Final Nightmare llevó al público al futuro, donde Springwood se había convertido en una ciudad desolada y olvidada. En un intento desesperado por escapar de su maldición, Freddy buscó a su hija perdida hace mucho tiempo, con la esperanza de transmitir su legado y asegurar su inmortalidad. La película profundizó en la psique de Freddy cuando descubrimos su vulnerabilidad y su propio trauma infantil. A través de flashbacks, aprendimos que Freddy era él mismo una víctima, abusada por su padre adoptivo, que plantó las semillas de su malevolencia. Wes Craven's New Nightmare adoptó un enfoque meta, desdibujando las líneas entre la ficción y la realidad. En esta entrega, los actores de la película original de Nightmare on Elm Street se encontraron frente a una entidad demoníaca que había tomado la forma de Freddy. La película exploró la idea de que Freddy se había convertido en una fuerza tangible que trascendía las películas, con su presencia icónica filtrándose en el mundo real. Fue una hábil deconstrucción del género de terror, y una carta de amor al legado perdurable de Freddy Krueger. Freddy vs. Jason reunió a dos de los villanos de terror más icónicos en una batalla por la supremacía. Freddy, desesperado porque las víctimas le volvieran a temer, resucitó a Jason Voorhees para crear el caos, y asegurarse de que su propia leyenda resucitaría. El choque entre Freddy y Jason encendió un enfrentamiento brutal y aterrador, enfrentando sus poderes únicos entre sí. Era un espectáculo que los fanáticos habían esperado durante mucho tiempo, ya que estos dos titanes del horror chocaron en una batalla épica. A lo largo de la franquicia Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger se convirtió en algo más que un simple hombre del saco. Se convirtió en un símbolo de miedo, capturando la imaginación de audiencias de todo el mundo. Su presencia trascendió la pantalla, convirtiéndolo en un nombre familiar y un ícono cultural. Aunque las películas de Nightmare on Elm Street han llegado a su fin, el legado de Freddy Krueger continúa persiguiendo nuestros sueños. Su cara quemada, su horrible sonrisa y su amenazador guante se han convertido en sinónimo de horror, grabado para siempre en los anales de la cultura pop. Desde sus inicios en la mente de Wes Craven hasta sus innumerables apariciones en pantalla, Freddy Krueger ha dejado una huella imborrable en el género de terror. Se ha convertido en un arquetipo, representando nuestros miedos más profundos y los monstruos que acechan dentro de todos nosotros. Mientras nos despedimos de la historia nunca contada completamente por Frederick Charles Krueger, recordemos que el impacto de este personaje icónico se extiende mucho más allá de las pesadillas que crea. Freddy Krueger se ha convertido en parte de nuestra conciencia colectiva, llenando para siempre nuestros pensamientos de terror. Es en el reino de nuestra imaginación donde Freddy Krueger prospera, susurrando sus malvados cuentos y enviando escalofríos por nuestras espinas. Así que la próxima vez que cierres los ojos, ten cuidado con los sueños que te esperan, porque Freddy Krueger puede estar acechando a la vuelta de la esquina, listo para invadir tus miedos más profundos.